Estimados participantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sala Zoom del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy, tal como ha sido anunciado, estaremos presentando la conferencia Inversión en Educación del 6% del PBI, Retos y Desafíos. Conferencia a propósito de la Ley 31097 de reforma del artículo 16 de la Constitución Política del Perú con el fin de fortalecer el sector educación. La conferencia estará a cargo de los siguientes expositores. Señor Luis Adrián Bretel Vivus, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, fue responsable pedagógico del Plan Piloto de Bachillerato Escolar entre los años 1998 y 2000. Durante el 2014, entre mayo y diciembre, fue director general de Educación Regular del Ministerio de Educación. Fue también presidente del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP, del periodo 2013 al 2015. Y entre los años 2016 y 2019 acompañó el proyecto de implementación del nuevo currículo nacional de 8 colegios de Fe y Alegría y 6 redes de escuelas rurales acompañados por Fe y Alegría. Asimismo, el señor Elías Melendres Velasco, doctor en Administración de la Educación, magíster en Educación, exdirector de la Dirección de Educación Primaria del Minedu, exdirector de la Dirección Regional de Educación del Cusco, actual director del OGEL Paruro Cusco, ex especialista de educación y profesor de educación secundaria. Y el señor José Vega Torres, abogado y máster en educación, coordinador del programa Horizonte de Educación Secundaria Rural implementado desde la UNESCO Lima, coordinador de la maestría en educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y director del Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la misma universidad. Ha sido coordinador de la Red Peruana de Gestores de la Educación, EduGestores, ex viceministro de Gestión Pedagógica. Y para dar las palabras de presentación a esta conferencia, ya se encuentra con nosotros el jefe de Educación Ciudadana, el jefe de Participación Ciudadana, señor Reinaldo Vargas Quispe, a quien invitamos a hacer el uso de la palabra. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su programa Martes Democrático, que es un servicio de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, cuya finalidad es el de promover la reflexión de temas vinculados al quehacer democrático del país y la labor del Congreso como institución fundamental de nuestra democracia. El gobierno peruano, como sabemos, ha declarado la prórroga del estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia de la COVID-19. Y todo hace pensar que las actividades educativas continuarán desarrollándose en forma virtual y a distancia. El 29 de diciembre del 2020 se promulgó la Ley 31.097, Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú, con el fin de fortalecer el sector de educación. En su artículo 1 señala que la educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6% del PBI. Como es de conocimiento, el presupuesto público del Estado peruano para todos los sectores corresponde en los últimos 3 años al 21% del Producto Bruto Interno. Para el sector educación, según los reportes del Minedu, alcanzó en los últimos 3 años en promedio, el último año, al 3.7% del PBI. De este presupuesto en educación se destina en salarios aproximadamente el 65% de lo ejecutado anualmente, en proyectos de inversión, 20% de lo planificado, sobre todo en infraestructura. Un dato que también podemos anotar es que en los últimos años, en el sector educación, en la función educación, a nivel de los 3 niveles de gobierno, hemos devuelto cerca de 3.000 millones de soles cada año en los últimos 3 años, llegando a 4.300 millones en el último año. El día de hoy abordaremos en la temática inversión en educación del 6% del PBI, retos y desafíos. Para este propósito, el Congreso de la República
mediante este programa Martes Democrático, ha convocado a educadores con amplia experiencia que vienen implementando acciones concretas tanto en educación básica como en educación superior a lo largo del territorio nacional, quienes comentarán desde su perspectiva y su práctica pedagógica las prioridades de inversión en educación con miras al incremento del 6% del PBI. Esta noche, las palabras de saludo estará a cargo de la congresista de la República, Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, y como expositores, como ya lo mencionó nuestro moderador Ricardo, contamos con la presencia de Luis Adrián Bretel Vibús, docente de la Facultad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el doctor Elías Melendres Velasco, director del OGEL Paruro de la región Cusco, y de José Martín Vegas Torres, coordinador del programa Horizontes de Educación Secundaria Rural. Este evento se transmitirá vía Zoom y en Facebook en vivo en nuestra plataforma, y los asistentes, como es de costumbre, recibirán una constancia gratuita de parte del Congreso de la República, por lo que les pedimos llenar su ficha de datos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Vargas. Asimismo, tenemos la grata presencia de la señora congresista Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, quien nos brindará la palabra de saludo. Adelante, señora congresista. Gracias. Saludar a cada uno de los hermanos que se encuentran en la plataforma y con grato honor escuchar los nombres de renombrados docentes, profesores del país, al mismo tiempo de la región Cusco. Me refiero específicamente al señor Melendres, que hoy día en esta actividad tan importante organizado por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, se va a abordar un tema bastante importante. Estimados hermanos y hermanas que hoy nos encontramos a través de la plataforma Zoom, tengan ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a la videoconferencia del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Es para mí un gran honor poder dirigir estas palabras de apertura de tanta importancia que es el evento que estamos por iniciar, que congrega a hombres y mujeres visionarias que son conscientes que el aprendizaje es la llave para conseguir el éxito en cada oportunidad que se nos presenta. Soy la congresista Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidenta del Congreso, y como representante del pueblo me siento muy orgullosa de conocer no solo a los ciudadanos comprometidos en temas de educación, sino también de conocer las especialistas de calidad que esta tarde disertarán grandes enseñanzas en relación a la inversión pública en el sector de educación, que luego de muchos años se logró destinar el 6% del Producto Bruto Interno. Esta conferencia virtual tiene por finalidad informar a la ciudadanía, a los trabajadores del sector de educación, profesores, estudiantes, público en general, cuáles son las implicancias del incremento de la inversión en educación y cuál sería su impacto en nuestro sistema educativo, teniendo en consideración la gran necesidad que tiene la población estudiantil, donde el Estado invertirá anualmente no menos del 6% del Producto Bruto Interno, como lo establece la Ley 31097, ya promulgada, al cual hizo referencia el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Como parlamentarios, nosotros somos conscientes que el 6% del PBI en educación es muy poco, pero resulta ser un avance significativo en relación al estado situacional en el que se encuentra actualmente la educación en nuestro país. La pandemia ha hecho de que abramos bien los ojos, podamos ver en qué situación se encuentran las infraestructuras educativas de las escuelas públicas, en qué situación se encuentran los mobiliarios, el material didáctico que deben utilizar nuestros maestros, en qué situación se encuentran nuestros profesores en tema salarial, en tema de capacitación. Entonces, este es un tema bastante importante, hermanos que están en la plataforma, para poder abordar de mejor forma y hacer un gasto eficiente de los presupuestos que se puedan determinar para cada UGEL, para cada institución educativa. Es un reto que tenemos como país, pero sin educación no podremos caminar hacia los horizontes que nos hemos trazado. Un país rumbo al bicentenario, pues queda una amplia brecha
que superar, no solo en la calidad educativa, sino en el tema de recursos humanos y el fomento de valores a través de nuestra malla curricular. Esta tarde, queridos hermanos y hermanas, quedan en las manos de grandes especialistas, conocedores de esta realidad. Y es importante hacer las preguntas correspondientes sobre las dudas que se pueda tener. Pero de antemano, la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento Nacional estará pendiente de vuestras necesidades y poder absorber las dudas que puedan tener. Hermanos, es una tarde muy importante en la cual tenemos mucho que aprender, todo por la educación, para nuestros niños, niñas que empiezan en los pronoís, en los iniciales, nuestros niños y niñas que cursan educación primaria, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes que cursan el nivel secundario superior. Es muy importante la labor del educador hoy en día, pero tiene que haber condiciones, tanto para el maestro, para los padres de familia, como para nuestros estudiantes. El trinomio no nos podemos olvidar y está en nuestras manos, queridos docentes, de poder ayudar a que nuestro país salga del analfabetismo, porque cuanto más analfabetismo, mayor pobreza. Y es lo que tenemos que vencer. Muchísimas gracias. Agradeciendo las palabras de bienvenida de la señora congresista, damos inicio a la conferencia. Invitamos al señor Luis Adrián Bretel Vibus a iniciar su exposición. Muy buenas noches, congresista Fernández. Muy buenas noches, estimados amigos de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, estimados copanelistas y todos y todas los y las presentes en este evento. Es un placer poder compartir con ustedes esta noche algunas reflexiones respecto al tema que nos convoca. Retos y desafíos que el haber asignado el 6% del PBI como mínimo para la inversión en educación le plantea a todos aquellos que estamos de alguna manera involucrados en la tarea educativa, especialmente al Estado, que es quien tendrá que gastar en todas sus instancias esta cantidad de dinero. Que por ahí va mi primera reflexión. Sí, como el señor Vargas comentaba en la introducción, en los últimos años hemos devuelto un promedio de 3.000 millones de soles cada año desde el Ministerio de Educación, desde el sector educación hasta el Tesoro Público, teniendo apenas un 3.7% como máximo del presupuesto. Mi primera pregunta es, ¿cuánto dinero tendrá que devolverse con un 6% del presupuesto asignado? Y esto no tiene nada que ver con que no se necesite. No somos un país que tenga cubiertas todas sus demandas y sus necesidades educativas. Por el contrario, tenemos serios déficits en la educación básica, en la educación superior, en infraestructura, en tecnología, en capacitación de docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no hemos sido capaces de gastar el dinero que teníamos asignado en cubrir estos enormes desfases y estas enormes brechas. En primer lugar, quisiera señalar que tenemos un gran vacío que espero que en los próximos meses pueda ser llenado. Y es un vacío de proyecto. Y con esto me refiero a lo siguiente. Se ha publicado hace algunos meses el Proyecto Educativo Nacional 2021-2036. En este documento se plantean, además de los objetivos, 10 ejes estratégicos que debieran orientar las políticas de educación en los próximos 15 años y, por qué no decirlo, el gasto en educación. Sin embargo, este documento, el PEN, el Proyecto Educativo Nacional 2021-2036, adolece de un defecto que también tuvo el PEN 2006-2021. Lo comento brevemente porque siento que le pasa lo mismo a este proyecto educativo nacional. El año 2006 me tocó estar como parte del equipo organizador de un intercampus
en el que se discutía el proyecto educativo 2006-2021 y en el que se invitó a los que iban a ser candidatos a la presidencia. En tal intercampus, organizado por el Consorcio Ignaciano de Educación, se invitó, entre otras personas, a comentar el proyecto educativo nacional a un exministro de Educación de Nicaragua, cuyo mérito principal era haber sido 8 años consecutivos ministro de Educación, que en un país latinoamericano es un señor mérito. Así nomás no es fácil encontrar a alguien que haya podido ser 8 años consecutivos ministro de Educación. Más allá de sus tintes políticos y de sus decisiones, ese era su mérito. Cuando le tocó el momento de comentar el proyecto educativo nacional, pidió disculpas a la audiencia y dijo: permítanme empezar contándoles una fábula. Y contó lo siguiente. Dice que estaba la tortuguita llorando en medio de la selva y se le acerca el león y le dice: tortuguita, ¿por qué lloras? Y la tortuga le dice: señor león, es que yo quiero ser un águila. Quiero volar como un águila. Estoy harta de estar prácticamente arrastrándome por el suelo. Y el león le dice: tortuguita, ¿se te ha ocurrido preguntarle al búho qué puedes hacer para ser como un águila? Y la tortuguita le dice: no, no se me había ocurrido. Pues anda, ve y pregúntale al búho. Él es sabio, él te va a poder aconsejar. Y la tortuguita se va caminando lentamente, como buena tortuga, en búsqueda del búho. Cuando llega donde el búho le dice: señor búho, yo quiero ser como un águila. Y el búho le dice: mira, lo único que realmente necesitas para poder llegar a ser un águila algún día es desearlo con todas tus fuerzas y no permitir que nada se interponga entre ti y la idea de llegar a ser un águila. Y la tortuguita regresa feliz y contenta. Ha encontrado la solución. Vuelve a toparse con el león y el león le dice: y tortuguita, te veo feliz, quiere decir que el búho te ha dado la solución. Y la tortuga le dice: sí, me ha dicho que no debo permitir que nada se interponga entre mí y mi deseo de ser un águila, que solo deseándolo y deseándolo intensamente voy a conseguirlo. Y el león le pregunta: pero ¿le preguntaste al búho cómo vas a hacer para que te salgan alas y plumas? Ay, no, ¿verdad? Eso no le pregunté, dice la tortuguita. Y se da media vuelta y va donde el búho y le dice: señor búho, usted no me ha dicho cómo voy a hacer para que me salgan alas y me salgan plumas. Y el búho le contesta: ay, tortuguita, yo soy búho, no soy ingeniero. No voy a poder decirte cómo hacer para que te salgan alas y plumas, pero sí voy a poderte dar ideas brillantes y nada más. Luego de contar la anécdota, el exministro de Educación de Nicaragua dijo lo siguiente: me han pedido que comente el proyecto educativo nacional. No puedo decir nada frente a él porque es una colección increíble de buenas intenciones. No hay ningún objetivo de este proyecto educativo nacional que no suscriba. El gran problema es que no es un proyecto, porque un proyecto no solo necesita objetivos, también necesita estrategias, también necesita metas, también necesita indicadores, también necesita un presupuesto. Y no hay nada de eso en el documento. El documento es una colección de muy buenas intenciones que parten de un diagnóstico muy realista, pero no llevan a ningún lado. No se puede decir que un documento que tiene solo buenas intenciones es un proyecto y menos un proyecto educativo nacional. Para que lo sea, espero que en los próximos meses, en el proyecto educativo 2021 y 2036, que adolece de la misma carencia que adolecía el proyecto educativo anterior, espero que caiga en manos de ingenieros. Es decir, espero que haya quien lo pueda convertir realmente en un proyecto educativo, que haya quien pueda decir cuánto le va a costar al país
alcanzar la visión que el proyecto educativo nacional plantea para el 2036? ¿Cuánto va a costar al país implementar las 10 estrategias o los 10 lineamientos estratégicos, porque no son todavía estrategias, que se proponen en el proyecto educativo nacional? ¿Cuáles son las metas que tendremos que ir alcanzando año a año en los próximos 15 años? Mientras esto no se haga, pues estamos condenados a que nos ocurra exactamente lo mismo que con el proyecto educativo 2006-2021, que acaben los 15 años y sigamos devolviendo plata al tesoro público, porque no sabemos en qué gastarla, porque no podemos gastarla. El tema es que, en teoría, tenemos ya una visión compartida de la educación que queremos. Tenemos 10 lineamientos estratégicos en función de alcanzar dicha visión, pero no tenemos nada más. Si no logramos en los próximos meses y en los primeros meses del siguiente gobierno convertir ese documento de poesía en un proyecto educativo, seguiremos estando en la misma situación. Primera reflexión, entonces, necesitamos un proyecto educativo nacional que desgraciadamente todavía el documento que ha publicado el Consejo Nacional de Educación no lo es. Necesitamos que ese documento, que es una colección interesantísima de buenas intenciones, deje de ser un documento de buenas intenciones y se convierta en un proyecto educativo real. Solo así los próximos gobiernos tendrán claridad de a dónde hay que ir, cuánto hay que gastar, qué metas y qué indicadores van a decirnos que estamos alcanzando lo que esperábamos. Y no vamos a tener que esperar al 2035 para hacer un balance y llegar a las mismas conclusiones que el balance que se hizo el año pasado. No se han conseguido las metas ni lo esperado. Bueno, obviamente, si no hay un proyecto que nos permita ir midiendo y evaluando permanentemente dónde estamos, a dónde vamos y a dónde vamos a llegar, jamás vamos a poder alcanzar ninguna meta. No sabemos si el 6% alcanzaría o no alcanzaría para poner en ejecución el proyecto educativo nacional. No sabemos si sobrará dinero. No sabemos cuánto cuesta el proyecto educativo nacional y necesitamos saberlo con urgencia. Un tema importante de ese proyecto educativo y de la ley en mención es que por primera vez se empieza a pensar que la educación peruana no consiste solamente en la educación básica, sino que también está de por medio la educación superior y en concreto la educación universitaria. En el caso de la educación básica es claro que hay tres problemas, los tres graves problemas a los que la congresista Fernández se refería. Sin embargo, creo que el orden es diferente del que usualmente se maneja. Usualmente se dice que el problema más grave que tiene la educación peruana es un problema de infraestructura. No digo que no lo haya, digo que no es el más grave. Se dice que el segundo problema grave es el de tecnología y materiales. No digo que tengamos ni la tecnología ni los materiales que necesitamos, pero no es tampoco el segundo problema más grave. El problema más grave, sin duda, tiene que ver con los docentes. No solo con el nivel de vida de los docentes, no solo con su nivel salarial, no solo con sus condiciones de vida, sino por sobre todo con sus condiciones de capacitación y de formación. El Estado no está gastando, ni ha gastado en los últimos 5 años todo lo que tendría que gastar en la formación y en la capacitación de los docentes. Los docentes de la escuela pública están literalmente dejados a su suerte en términos de capacitación. El año pasado y el anteaño pasado, el ministerio solucionó el problema de manera muy simple. Le planteó a las UGELes y a las direcciones regionales la obligación de capacitar y entrenar a los docentes
sin necesariamente haberles alcanzado los recursos que requerían. Pero Educa se ha convertido en la plataforma masiva de capacitación de docentes, lo que no está mal, pero habría que preguntarse si está permitiendo efectivamente desarrollar las competencias pedagógicas que los docentes requieren. Necesitamos docentes de la más alta calidad. Y no solamente de la más alta calidad, sino que aquellos niños que tienen dificultades mayores para aprender y para incorporarse a la sociedad del conocimiento son quienes deberían tener los mejores maestros. Y me estoy refiriendo a los niños de áreas rurales, a los niños de escuelas multigrado y unidocentes, a los niños bilingües, a los niños en mitad de la selva, en las punas más elevadas. Son los niños que requieren de los docentes más experimentados y de los docentes mejor preparados. Y sin embargo, son quienes reciben los docentes más nobles, los docentes más jóvenes, los que no quieren en ningún augel de ciudad, los que tienen que empezar pagando piso con los niños que tienen más necesidad de buenos docentes. La carrera pública todavía es una carrera de migración constante. Los docentes recién egresados de su formación magisterial tienen que aceptar cargos y puestos y contratos en los lugares más alejados y se pasan la vida entera tratando de acercarse a las ciudades más grandes y abandonando, por tanto, a los niños que tienen mayor necesidad. La razón es muy simple. ¿Cuánto gana un docente que enseña en una ciudad importante y cuánto gana un docente que trabaja en una zona rural muy alejada? Casi lo mismo. La diferencia es mínima. No llega a ser más de 500 soles de diferencia. Es verdad que en favor del docente rural. Sin embargo, el docente de la ciudad sabe que puede conseguir otro trabajo, que puede conseguir un negocito, que puede tener otras fuentes de ingreso distintas de su sueldo como docente, y eso es lo que finalmente lo atrae a la ciudad, más allá de el poder tener condiciones de vida que ofrecerle a su familia. El docente que está en una escuela alejada de la ciudad usualmente tiene que estar solo todos los días de la semana. Difícilmente carga con la familia a menos que sea una docente joven que tiene hijos muy pequeños y que tiene que hacer muchas veces el sacrificio de irse a su escuela con los bebés pequeñitos en brazos o de la mano, porque no hay quien los cuide en la ciudad donde vive. Bueno, pensar en las condiciones de vida y en las condiciones de formación de los docentes peruanos es donde tendría que irse la mayor parte del presupuesto nacional. Los países que han logrado transformar su educación, lo primero que hicieron fue transformar la carrera docente. Fue revalorizar la carrera docente y hacer que ser docente sea apetecido, sea deseado por los mejores jóvenes que egresan de la secundaria. En nuestro país todavía la docencia es una carrera de segunda categoría. Se han hecho muchos esfuerzos en los últimos años con beca vocación de maestro y otros proyectos de esta naturaleza, pero todavía falta muchísimo y muchísima inversión para lograr que la carrera docente sea realmente lo que tendría que ser. Los docentes tienen en sus manos la vida de niños y jóvenes, mucho más que la que tiene un médico. Un médico, es verdad, puede matar o puede enfermar a un niño o puede hacerle daño a un niño o a un adolescente o a una persona curándola. Un mal maestro puede aniquilar a un niño y a un adolescente para siempre y sin que nadie se dé cuenta. Necesitamos los mejores maestros para poner a nuestros hijos en sus manos y necesitamos como país la mayor y mejor inversión posible en los maestros. Tiene 3 minutos. Evidentemente,
Logrado esto, tendremos que pensar en la infraestructura y tendremos que pensar en la tecnología. Decía además, y con esto cierro, que menos mal que en la nueva ley y también en el proyecto educativo nacional se ha contemplado a la educación universitaria y superior como parte de la educación. En el proyecto educativo nacional anterior parecía que solo existía educación básica. La educación superior en nuestro país necesita de una inversión muy fuerte. En los mismos aspectos, en la calidad de sus docentes, en la remuneración de sus docentes, en atraer hacia la universidad a los mejores profesionales y en lograr tener el equipamiento y la tecnología que requieren. Más allá de empezar a pensar en una mucho más profunda reforma universitaria. Todavía hoy las universidades públicas siguen ganando muchísimo dinero en las PREs. Eso ha hecho que no quieran aumentar su número de vacantes, porque cada vez que un joven ingresa a la universidad pública es una pensión menos en la PRE. A las universidades públicas, desgraciadamente, todavía les conviene que no ingresen muchos alumnos. Algunas universidades públicas, entre las más conocidas del país, tienen tantos alumnos en la pre como en el pregrado, porque en la pre cobran una pensión mensual. A las universidades públicas les conviene que sus alumnos de pre lleven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semestres de pre antes de ingresar a la universidad, porque ingresan a la universidad y en el acto dejan de pagar. Y eso acaba con el negocio. Que es el negocio de todas las universidades públicas. En la pre y en los posgrados, las universidades públicas cobran. En el pregrado, no. Bueno, esto hace urgente repensar el sentido de la universidad pública, la lógica de la universidad pública y el sentido de la inversión en la universidad pública. Muchas gracias. A usted las gracias, señor Bretel. Muchísimas gracias. Invito al señor Elías Melendre Velasco a iniciar su exposición. Muchas gracias. Buenas noches a todos, todas y todes que se encuentran en este espacio. Saludar a todas las autoridades presentes. Para mí es un gran honor compartir este espacio con los grandes maestros como Luis y como Martín, y a quienes yo de verdad admiro. Y obviamente he logrado muchos aprendizajes gracias a sus aportes. Yo quiero hacer mi participación como director de la UGEL Paruro desde una mirada más territorial, más práctica, desde mi experiencia como gestor. Yo vi en la finalidad de este evento dos aspectos importantes. ¿Cuáles son las implicancias del incremento de la inversión en educación y cuál es el impacto? En cuanto a las implicancias, la respuesta cae por su propio peso. Seguramente tener un 6% del PBI en educación representaría tener más recursos y por ende generar mejores condiciones de educabilidad para los estudiantes peruanos de las diferentes etapas del sistema educativo, como lo ha manifestado el doctor Luis Bretel. Pero ojo, ahí está de repente una información que está ahí en las redes, publicada hace muy poco, en el mes de enero, en el cual nos muestra, sí, pues hemos ido teniendo incrementos importantes de recursos asignados al sector año a año. Es así como se ha incrementado, ¿no es cierto? Y que eso represente también un incremento en el PBI que no hemos pasado el 4%, pero habría que tener cuidado con ese recurso. Se ha asignado estos recursos año a año
ha habido recursos que no hemos gastado en su totalidad. Ahí estamos, con lo que manifestó incluso el doctor Reinaldo, más de 4.000 millones el 2020 no hemos logrado gastar. Y a eso se suma, ¿no es cierto?, la información que tengo, ojalá que sea esta una información real que pueda representar lo que realmente está pasando en nuestro país. ¿Cómo se distribuye este presupuesto del sector de educación en los diferentes niveles de gobierno? Todavía estos recursos están nuevamente, no sé si en algún momento se han descentralizado en un discurso real, pero vemos que el 58% de ese recurso todavía es administrado por el gobierno nacional. O sea, el Ministerio de Educación todavía tiene esos recursos que seguramente no les está destinando como corresponde a los diferentes niveles que corresponden. Los gobiernos regionales tenemos el 39%. De estos, más del 85 a 90% están destinados al pago de remuneraciones. Y un 2.7% están en los gobiernos locales. Entonces, habría que ir pensando para generar una calidad de gasto donde se pueda medir estos indicadores de la calidad educativa, como la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, la equidad y la relevancia. Estos recursos deberían ir a los entes, a los organismos más descentralizados que puedan hacer un uso adecuado de ese recurso. Ejemplo, infraestructura. Yo creo que hay que definir las competencias entre los diferentes niveles de gobierno de quién se responsabiliza la dotación o construcción de infraestructura educativa. Hoy el PRONIED hace infraestructura por un lado, el gobierno regional y los gobiernos locales. Es cierto que tenemos limitaciones en infraestructura, hay una gran brecha. Ya lo hemos conocido que de más de 100.000 millones de soles, brecha en infraestructura. Pero habría que definir quiénes son realmente los encargados de identificar y de generar esos espacios donde deberían haber esas mejores condiciones de infraestructura. Siendo el Perú un país megadiverso, la infraestructura educativa de las zonas rurales debe tener sus propios modelos, que seguramente estamos avanzando, pero muy lentamente, que se adecúen a sus contextos de accesibilidad y vulnerabilidad. Por ejemplo, en las zonas rurales deberíamos estar fomentando una especie de villas escolares que tengan todas las condiciones para el aprendizaje de los estudiantes vulnerables, como residencia, transporte, alimentación, equipamiento tecnológico, talleres, laboratorios, etc. Ahí hay todavía algo por resolver. Hoy, en la provincia de Paruro, se está construyendo una escuela que ha empezado hace 2 semanas atrás, para menos de 50 estudiantes, y que hay otras 2 escuelas más que están al lado, que tienen estudiantes sumados en casi 190. Todos los estudiantes seguramente de ese distrito sumarían unos 230. Y seguramente gestionando de mejor manera, ordenando de mejor manera estos recursos, podríamos generar mejores condiciones. Me voy a ir exclusivamente a mi experiencia para ver el impacto. Desde la experiencia de la gestión territorial, en la UGEL Paruro me permito sugerir hoy, cuando con esta ley 31.097 se invierta más, no menos del 6%, y hoy de los 32.000 millones de soles que tengamos para el sector educación, pasar a 46.000 millones de soles, y hoy todavía no tenemos una calidad de gasto, entonces hay algunas necesidades en los territorios que deben ser atendidas. Para la UGEL Paruro se le han destinado recursos como unidad ejecutora que van en crecimiento. Y año a año nosotros alcanzamos nuestra eficiencia de gasto en la ejecución por encima del 97-98%. Es cierto, hemos incrementado.
Por ejemplo, para el 2021 hemos incrementado en 1.87% en relación al año anterior. Pero ¿a dónde va o a qué va este incremento año a año? Va fundamentalmente a tener que cubrir, por ejemplo, las remuneraciones. De este presupuesto año a año, el 85% en la UGEL Paruro va destinado al pago de remuneraciones de los docentes. Un 13% va destinado a los recursos de bienes y servicios. Un 1.6% va destinado a pagar pensiones, a pagar el tema de las sentencias de cosa juzgada, etc. Y un 0.4%, que es un promedio de año a año, que nos asignan o nos transfieren recursos por haber ganado compromisos de desempeño, son las que nosotros podemos destinar para de repente llamar aquello que nosotros decimos inversión en educación. Y por ende, yo como director de la UGEL Paruro, he priorizado 3 aspectos importantes a las cuales hay que destinar recursos. Y hoy que se prevé una posibilidad de incrementar en más de 14.000 millones de soles recursos al sector para poder mejorar las condiciones de educabilidad, entonces hay que destinar recursos para generar las condiciones favorables de educabilidad para la prestación del servicio educativo. Presencial y hoy priorizando el no presencial. 2, como decía el doctor Luis, hay que fortalecer las capacidades de los equipos directivos y de los equipos docentes. El informe McKinsey 2007, 2008, 2010 nos dice cómo es que estos países en desarrollo y en vías de desarrollo han mejorado su educación. Y eso ha pasado porque han invertido en sus docentes. O sea, tener los mejores docentes y los mejores directivos al frente de las entidades escolares para que puedan orientar su trabajo en la centralidad de los aprendizajes de los estudiantes. En la UGEL Paruro, del 100% de directivos, un poco menos del 10% son directores designados, que tienen una permanencia de 4 y si ratifican de otros 4 años más. El resto cambian, se renuevan año a año y por ende tiene que haber una estrategia para fortalecer las capacidades de los equipos directivos. En la UGEL Paruro, el 47% de los docentes son nombrados. El 53% se contratan año a año. Algunos continúan, algunos cambian. Algunos tienen título profesional y algunos no tienen título profesional. Y por ende, tiene que haber recursos para brindar asistencia técnica, acompañamiento y monitoreo pedagógico hoy, en esta etapa no presencial, para que puedan orientar su performance, su desenvolvimiento, centrados obviamente en la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. Entonces, en esa perspectiva, ¿qué he hecho del 0.4% de recursos en promedio anuales que percibo adicionalmente por haber ganado compromisos de desempeño? Lo cual no está financiado, porque lo que corresponde a bienes y servicios, con ello hay que distribuir materiales, hay que dotar material de, digamos, fungible, kit de limpieza y muchos aspectos de operatividad de la sede institucional. Pero otros recursos que podamos usar no las tenemos. Entonces, una primera línea de acción que debemos fortalecer, y es la experiencia territorial desde Paruro, es que hay que fortalecer la comunicación entre todos los actores. Una comunicación que sea asertiva y efectiva, utilizando los medios de comunicación que tengamos disponible. Y es por eso que se aprovechan las redes sociales, las páginas web, las radios locales, las radios comunales, los altoparlantes que tenemos en la provincia. También hablamos del tema del fortalecimiento de las capacidades, la formación continua. Lo que mucho hablaba el doctor Luis. Si nosotros no invertimos en la formación de los maestros, en el fortalecimiento de las capacidades, obviamente, ¿qué podemos esperar de sus resultados
en el aprendizaje hoy no presencial de nuestros estudiantes. Hay que destinar recursos para el fortalecimiento de competencias digitales, para fortalecer el acompañamiento docente en la educación a distancia. Del recurso de ese 0.4%, le hemos sacado un porcentaje y en la UGEL Paruro hemos capacitado en 2020 al 100% de docentes. Hay que trabajar en el fortalecimiento del soporte emocional y por ende hay que destinar recursos para usar redes sociales, para usar radios provinciales, radios locales, radios regionales, televisión, etcétera, para tener espacios que permitan, pues, a los docentes, a los estudiantes y a los padres de familia fortalecer ese soporte emocional. Hay que destinar recursos para generar condiciones de comunicación sincrónica para que pueda hacerse el acompañamiento y la asistencia técnica, no de la UGEL a los profesores, sino también de los profesores de las instituciones educativas a sus estudiantes y padres de familia. En la UGEL Paruro, con ese 0.4%, hemos alquilado 10 hospedadores para todo el año. Hay que fortalecer las estrategias para que el docente pueda orientar sus experiencias de aprendizaje hacia ese aprendizaje que necesitamos en esta educación a distancia. Hay que desarrollar proyectos de aprendizaje, proyectos de investigación. Hay que compartir experiencias innovadoras porque los maestros desde su espacio, enseñando desde su casa, obviamente tienen experiencias muy importantes y para ello hay que tener recursos para poder compartirlos y para poder también evidenciarlos. Asimismo, un tercer eje de acción es que hay que poner recursos para monitorear y dar asistencia técnica. Son experiencias de trabajo en la UGEL Paruro, que con la dotación de estos recursos, de ese 0.4%, hemos puesto internet en centros vulnerables, en centros rurales, y hacer que el profesor se comunique con sus estudiantes, que el profesor, como esta segunda imagen, acompañe a través del celular a su estudiante, cómo está logrando aprender. Y para eso necesitamos recursos. En el 2020, los maestros en una gran parte del año han usado sus propios recursos para contratar el servicio de datos en su celular, para incluso recargar los datos de sus estudiantes y sus padres de familia para comunicarse. Y para eso necesitamos recursos. Hay que generar condiciones favorables. Y ese 0.4% lo hemos destinado acá. Hay que hacer reparación de las antenas de radio y televisión, no solo porque hoy estamos en la pandemia y trabajamos de manera no presencial, porque seguramente post pandemia seguiremos utilizando estas estrategias. Hay que dotar de servicio de internet, de conectividad. La UGEL Paruro, sus más de 8,000 estudiantes en más de 280 instituciones y programas educativos son de zona rural y por ende no hay acceso a conectividad, no hay acceso a internet. Y por ende hay que invertir en reparar antenas de radio y televisión, hay que dotar de servicio de internet, porque las tablets que distribuye el ministerio, del 100% en Paruro, solo un 30% tiene datos y el 70% responsabilidad seguramente de los otros actores. Hay que utilizar otras estrategias, como por ejemplo el uso de los parlantes comunales para que los estudiantes puedan también desarrollar aprendizajes. Un cuarto aspecto, continuando en esto de condiciones, en la UGEL Paruro nos hemos permitido de los 160,000 soles adicionales que nos han transferido por cumplir compromisos, destinar más de 63,500 soles para dotar internet a 75 instituciones educativas, 32 iniciales, 33 primarias y 10 secundarias, con un total de 3,135 estudiantes beneficiarios en 8 distritos, contratando 275 megabytes de conectividad en internet en los últimos 2 o 3 meses del año. Internet de conectividad de radio, enlace y datos ilimitados. Pero es insuficiente porque todavía no logramos cubrir la totalidad que necesitan acceder al servicio. De ese monto que nosotros conseguimos año a año, yo puedo sumar, porque yo soy director de la UGEL Paruro desde el año 2016, puedo sumar que he recibido un poco más de 800,000.
Y ese recurso es insuficiente para poder seguramente generar mejores condiciones. Hay que ocuparnos de los estudiantes que terminan la educación básica. No ha habido una estrategia definida desde el Ministerio de Educación y para eso se necesitan recursos. Y, por ejemplo, nosotros hemos intentado también dotar materiales educativos adicionales a los que entrega el Ministerio, que esté orientado a su vocación formativa, ¿no es cierto?, luego de terminar la educación básica de nuestros estudiantes de quinto y secundaria. Un quinto eje es que debemos trabajar en el reconocimiento a la comunidad educativa. Necesitamos tener recursos. Hay que hacer eventos donde podemos reconocer el mérito de nuestros estudiantes en los diferentes aspectos formativos, no solamente en ciencia, en tecnología, sino también en arte, en cultura, en música, en deporte. También hay que reconocer a los docentes, porque ellos también tienen experiencias innovadoras que pueden ayudar a mejorar, a poder ser instaladas en ámbitos que tienen similares características. Faltan 2 minutos, señor. Nosotros trabajamos también en esa orientación. Finalmente, también hay que trabajar la cooperación institucional porque los aliados también nos ayudan a poder mejorar estas condiciones que necesitamos para mejorar la calidad de aprendizajes. Estos aliados que puedan también coadyuvar a generar esas condiciones que necesitamos en tecnología, ¿no es cierto?, en estrategias, en salud, en medio ambiente y todo lo que sea necesario. Yo quiero terminar manifestando lo siguiente. Es saludable que tengamos hoy una ley y que ese determine que se debe invertir hasta menos del 6% en educación, pero habría que tener las ideas y las estrategias claramente definidas. Hoy tenemos un proyecto educativo nacional al 2036 y dentro de esos lineamientos, como manifestaba el doctor Luis Bretel, habría que ponerle esa necesidad que necesita la educación del país en toda su diversidad, esos recursos necesarios que necesita para mejorar la calidad educativa. Y esta experiencia que puedo yo replicar, que seguramente es una con la humildad que podamos trabajar, seguramente hay más en todas las más de 220 UGELs en el país y que obviamente recogiendo ellas podemos orientar estos recursos y mejorar pues la calidad del servicio, la calidad educativa que hace muchos años estamos esperando mejorarla. Muchas gracias. Le damos las gracias al señor Meléndez por su exposición. A continuación escucharemos la exposición del señor José Martín Vega Torres, a quien tiene el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias por la invitación y además por la posibilidad de estar dialogando con dos colegas que admiro y que ya han demostrado toda la expertise, que no es solo una expertise de escritorio y académica, sino que también lo es desde una experiencia de gestión y una experiencia pedagógica. Yo voy a plantear el tema que se nos ha encargado desde tratar de resolver la siguiente pregunta. ¿Por qué es que tantas aspiraciones, ideas, buenos deseos, como decía Luis Bretel, se quedan trabados y empedrados a pesar de que aparentemente todos tenemos consensos para lograrlos? Y en ese sentido voy a plantear 4 retos con sus respectivas recomendaciones de aquello que necesitamos mover, destrabar para poder avanzar en la ruta que nos plantea ya la Constitución Política del Perú. En primer lugar, es necesario tener una mirada que va un poco más allá del propio tema educativo, tal como hoy hasta ahora lo hemos estado conversando. Y es que lo ya acordado a nivel del Congreso amarra y obliga a la necesidad de una reforma tributaria y obliga, por lo tanto, a que desde el sector educación entremos a temas que son de lo que se llama la política fiscal.
O sea, no vamos a poder avanzar en la ruta que nos estamos proponiendo si es que no hay un incremento en la presión tributaria en el país y eso obliga a una reforma tributaria. Es decir, si lo que recauda el Perú, ¿no?, como impuestos es 14% del PBI, destinar 6% a educación va a entrar en un conflicto. O sea, prácticamente nos obligaría a recortar drásticamente varias otras partidas no de educación, sino de otros campos del Estado, salvo que vaya aumentando la presión tributaria, ¿no? Los países que invierten 6% del PBI o más de educación tienen 25 o 30% de recaudación tributaria. Entonces, por lo menos llegar a un 18% creo que sería un punto importante y donde también educación puede jugar un papel. Pero, y eso entonces nos lleva al tema de, a dos temas, ¿no? Uno es el tema de la redistribución de la riqueza en el Perú. Hoy día nuestro esquema tributario fiscal es suficientemente justo o debemos hacer un esfuerzo todavía para que quienes más tienen tributen más, ¿no? Entonces, un primer punto en este tema de política fiscal tiene que ver con esta redistribución, que para eso son los impuestos. Y ahí los expertos en el tema podrán hacer un análisis de si hoy en el Perú quienes más tienen están realmente tributando lo que les corresponde, ¿no? El otro punto importante también, mirando una lógica de educación, es que todos en el Perú deben tributar. Si es que logramos vincular esta tributación a la educación. O sea, el derecho a la educación es un derecho universal, la educación pública es gratuita, y en eso no hay discusión ni debate a dar, pero entonces también todo ciudadano, aún en el nivel humilde que pueda, debe saber que está haciendo una contribución. Entonces también hay un reto de ampliar, aunque sea de manera mínima, la base tributaria para que este esfuerzo en favor de la educación sea compartido y porque cuando uno se esfuerza, exige. Y hay un gran reto de exigibilidad en el servicio educativo que tenemos que dar. Y un tercer elemento que habría que trabajar es si en este aumento de la presión tributaria se asegura una porción de la recaudación directamente dirigida a educación y no entra en la competencia, digamos, con otros sectores, porque eso también podría generar un canal, este impuesto de educación interesante. Entonces son temas que van un poco más allá de educación, pero en esta idea de por qué planteamientos deseados por todos no se logran concretar, este es un punto clave que es necesario tocar. Primer reto. El segundo reto es que, y de alguna manera, tanto desde la mirada de Eugel Paruro, ¿no?, de Elías Melendres, como de Luis Bretel, también se ha planteado, es que en realidad no sabemos cuánto cuesta una educación de calidad en el Perú y cuál es la brecha. O sea, respecto a lo que cuesta y respecto a lo que hoy invertimos, cuánto nos falta para poder realmente decir que estamos en buenas condiciones. Yo acá les muestro un gráfico que no es de la última prueba PISA, es del anterior, del año 2015, donde establece, no sé si se ve muy bien o se entiende muy bien, pero lo voy a buscar explicar, se establece la relación entre los resultados en la prueba PISA, que evalúa en secundaria, ¿no?, a los 14 años, a los estudiantes, la relación entre esos resultados y cuánto invierte un país en educación. Una línea punteada que parte a los países en dos. De esa línea puntada hacia la derecha son los países que tienen una inversión en educación suficiente para lograr buenos resultados. Y de la línea punteada hacia la izquierda están los países que no tienen una inversión suficiente para lograr los resultados de PISA. Abajo, en rojo, está el Perú, ¿no? Entonces, nosotros en estas evaluaciones internacionales de PISA
no de América Latina, que ya estamos a la par, pero en las de PISA, tenemos malos resultados educativos. Pero ¿por qué tenemos una deficiente inversión en educación? Y en el caso de la OECD, que es el club de los países desarrollados que organiza PISA, ellos plantean un estándar de inversión por alumno, ¿no?, de $5.000, que es el que te permite decir, por encima de ese estándar, puedes de verdad lograr resultados. Por debajo de ellos, tus resultados en realidad son heroicos porque no estás cubriendo lo mínimo. Pero bueno, este es un promedio mundial. Es necesario mirar cuál es la realidad del Perú. O sea, sabemos que nos falta, pero cuánto nos falta no es posible. Y para eso tenemos que introducir, además del indicador del 6% del PBI o de participación de educación en el PBI, el costo por alumno. ¿Cuánto cuesta una educación de calidad por alumno? Y eso también es un punto que, o sea, ¿por qué? Me pregunto yo, el Ministerio de Economía y Finanzas no lo ha calculado. ¿Por qué el Ministerio de Educación no lo ha calculado? ¿Por qué el Congreso no lo ha calculado? Porque eso ayudaría a que todo ciudadano sepa cuánto se invierte y cuánto falta por cubrir, y eso ayudaría también a fundamentar todos los incrementos de educación. Pero además, en este tema del gasto por alumno, para el caso del Perú hay un tema que puede ser muy engañoso, y es tener el decir que la educación cuesta igual en todo el Perú, lo cual es falso. O sea, en Paruro seguramente costará el doble que en Lima, ¿no es cierto? Y en la selva el triple que en Lima. Entonces no podemos tener un cálculo de costo por alumno que sea el mismo en todo el Perú, sino que tenemos que hacerlo de acuerdo a diversas realidades. Y el parámetro para esta educación tiene que ser una educación de calidad de acuerdo a los parámetros del derecho a la educación. Y por supuesto, el gran desafío y el primer desafío es el de la educación en ámbitos rurales, donde sabemos, porque vemos y lo que vive un docente rural, cómo es la infraestructura rural, sabemos que ahí es donde hay las mayores brechas, pero no sabemos cuánto es lo que nos falta cubrir. Y creo que ese también es un elemento que el Proyecto Educativo Nacional 2036 plantea como indispensable para poder avanzar en los incrementos de presupuesto. Entonces, segundo reto, hacer un cálculo de la educación por alumno, teniendo como énfasis a los estudiantes de ámbito rural, desde la primera infancia hasta los jóvenes y adultos. Tercer reto, alinear los resultados educativos con el presupuesto. Cada sol implica un esfuerzo del país, cada sol que se asigna a educación implica un esfuerzo, y por lo tanto debemos poder asegurar que está bien dirigido, ¿no? Que ese incremento de presupuesto esté bien dirigido, y entonces debemos poder señalar qué está cambiando en la educación con esos recursos adicionales. Podemos invertir en conectividad, en laptops, computadoras para los estudiantes, pero si los profesores siguen haciendo una educación tradicional y memorista, no vamos a avanzar un milímetro en la educación peruana y en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces sí es necesario hacer esta cadena virtuosa, más recursos, aprendo a mejorar, y cada año vamos avanzando en esta ruta. Entonces, este también es un punto muy importante, y es doblemente importante porque si vemos los resultados de las evaluaciones que el Perú hace en aprendizajes, que miden algunos aspectos puntuales del currículo nacional, pero llevamos 3 o 4 años estancados. No avanzamos más. Entonces, si vamos a invertir para hacer más de lo mismo que siempre se ha hecho, no va a resultar. Y en algún momento va a haber un cansancio en algo que no está cambiando. Entonces, tenemos un reto de alinear recursos, resultados y una renovación pedagógica que lleve a aprendizajes. El cuarto reto, y acá se lo voy a plantear de una manera polémica, esta es la estadística del Ministerio de Educación
sobre cuánto se invierte, cuánto invertimos y cómo ha evolucionado esta inversión. Arriba tienen ustedes el dato del Perú. 2016, 3.5 del PBI, igual que el 2017, igual que el 2018. El 2019 subió a 3.6. Se nos ha dicho, que falta siempre limpiar los datos, que el 2020 es 3.7% del PBI. Estamos lejos del 6%. Pero miren la inmediata fila siguiente, Amazonas. Tener una mirada, como les digo, de gestión descentralizada. Puede ser que haya más recursos hoy, pero esos recursos se manejan, como ha dicho Elías Melendres, centralmente, ¿no? Y por eso tenemos estas dificultades. Y el otro punto, la trampa, ¿no?, de esta estadística, es que, ¿por qué es que Amazonas aparece con una inversión de 12%? La respuesta es muy fácil, porque su economía es tan pequeña, ¿no?, que obviamente educación, el presupuesto de educación se come buena parte de esa economía. Entonces, acá tenemos dos retos: de que las regiones tengan la capacidad de gestionar sus propias propuestas educativas, y yo ahí planteo que debemos hacer una ruta de presupuestos regionales por resultados. Sí, resultados, pero que sean de acuerdo a la realidad regional, como nos ha dicho Elías Melendres. Y el otro punto muy importante es que estamos en un momento de bono demográfico. O sea, la población de niños está disminuyendo y está creciendo la de jóvenes. Y eso nos permitiría también potenciar los servicios educativos. Ya el reto no es más escuelas, en secundaria un poquito, pero en general el reto es más calidad. Entonces, en síntesis, son 4 los desafíos que creo que tenemos para poder destrabar la ruta de incremento presupuestal que tenemos en educación. El primero, formular una propuesta de reforma tributaria técnico-legislativa. Como eso va a implicar que todos, y sobre todo los que más tienen, destinen más recursos de educación, se necesita un diálogo político y social que de verdad le dé impulso a estas reformas que estoy planteando. Un pacto social, podemos llamar, por la educación. En tercer lugar, se necesita realizar un cálculo del costo por alumno en el Perú que permita asegurar una educación pública de equivalente calidad en todo el Perú. Yo puedo estudiar en cualquier lugar del Perú y esta inversión educativa me debe asegurar que recibo una educación equivalente, no idéntica, porque la realidad cultural de cada lugar es distinta, pero sí equivalente, empezando por la educación rural. Y el cuarto reto de gestión descentralizada es posibilitar la formulación de presupuestos por resultados con carácter regional, empezando por regiones de buen desempeño. Si el UGEL Paruro gestiona como se nos ha explicado, ¿por qué sigue parametrada con las propuestas del Ministerio de Educación? Que tenga la posibilidad de manejar sus recursos, definir sus resultados y así avanzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vega. Señoras y señores participantes, agradecemos la brillante ponencia de los señores expositores y a continuación, siguiendo con la programación establecida, iniciaremos la ronda de preguntas. Para el señor Luis Bretel, son 3 preguntas que se le voy a leer. De Armando Romero. Quiero preguntar si esta ley es oportuna, toda vez que en medio de esta crisis el presupuesto que aumentaría al sector educación significaría la reducción en otros sectores, como en salud, y justo en estos momentos fue oportuno. De Milner Segovia. ¿Qué comentario puede hacer, señor Luis Adrián, sobre las metas no cumplidas en el proyecto educativo trazado si hay devolución de presupuesto en el sector de educación? La pregunta 3, ¿los programas de capacitación implementados por el Minedu logran que tengamos los mejores docentes? ¿El Estado debería invertir más en educación secundaria con tecnología para formar buenos profesionales para la sociedad? Bueno, más que preguntas son afirmaciones interesantes. En total acuerdo con lo planteado hace un momento por Martín Vegas, evidentemente el destinar fríamente el 6% del PBI a la educación va a implicar, si es que no se tiene cuidado,
tener que reducir a otros sectores que pueden ser fundamentales en este momento. Si no hay un aumento en la presión tributaria y si no se logra que todos aquellos que estaban exonerados o eludían el pago de impuestos efectivamente lo hagan, difícilmente tendremos los recursos necesarios. A mi juicio, el problema no es tener el 6% o no del presupuesto. Hemos tenido el 3.7% y no lo hemos podido gastar. El gran problema no es en este momento que no tengamos los recursos. El gran problema es que no sabemos qué hacer ni cómo gastar esos recursos. Aquí hay dos cosas importantes. Concuerdo plenamente con Martín y con Elías en que el tema de la descentralización es fundamental. El Estado y la sede central del ministerio manejando el grueso del presupuesto de la educación peruana ha demostrado ser absolutamente ineficiente. Con esto no digo que necesariamente los gobiernos regionales y los gobiernos distritales sean más eficientes que el Estado nacional, pero las posibilidades del control ciudadano son definitivamente mayores. Hay muchas más posibilidades de controlar el presupuesto y el gasto del presupuesto en pequeñas escalas que en grandes escalas. Acordémonos del último gran escándalo de corrupción dentro del ministerio que supuso cerca de 20 millones de soles que desaparecieron y aparecieron en cuentas por allí. ¿Por qué? Porque se compraron 100,000 laptops y se compró un programa para enseñar inglés y evidentemente esa compra que era de nivel nacional la hizo la sede central del ministerio y eso posibilita la corrupción. Necesitamos descentralizar el gasto. Y sobre todo, no es solamente un tema de saber cuánto cuesta la educación de calidad de cada niño. De alguna manera, en el proyecto educativo nacional al 2036 se han enumerado las características que debiera tener esa educación de calidad para todos y todas las peruanas. El gran problema es que no se ha dicho cuánto cuesta hacer eso, y eso es lo que necesitamos saber. ¿Cuánto costará lograr la visión educativa al 2036 y cuánto tendremos que avanzar cada año en los sucesivos 15 años para poder llegar al 2036 con esa visión? Eso es algo urgente. No sé si lo hará el Congreso, no sé si lo hará el Ministerio de Educación, no sé si lo hará el MEF, pero es necesario ponerle números al proyecto educativo nacional, porque mientras que no tenga números, cifras, metas, indicadores, presupuestos, es poesía. Y la poesía es muy romántica, es muy importante en la vida del ser humano, pero no permite llegar a ninguna parte en términos de desarrollo. La poesía es encantadora, pero necesitamos metas realistas. Creo que la educación secundaria y la educación superior merecen una atención particularmente importante. Hay dos edades fundamentales en la vida del ser humano y en el desarrollo especialmente cognitivo del ser humano. Uno son los 3 primeros años de vida y lo otro es la adolescencia. La adolescencia que empieza con la pubertad y que termina hacia los 25, 28 años. Esos son los momentos en los que el Estado tiene que invertir. En el caso de la educación, estamos hablando de la educación secundaria y de la educación superior. Esa ventana de oportunidad que nos da la adolescencia está siendo menospreciada, por no decir despreciada, por el Estado peruano. La inversión en educación secundaria de calidad y la inversión en educación superior de calidad están venidas a menos, totalmente. Es decir, en los últimos 30 años, lo que se ha invertido en educación superior y en educación secundaria definitivamente no garantiza nada. Yo creo que por ahí van algunas otras consideraciones, aunque me anoto perfectamente en los retos planteados por Martín. Muchísimas gracias, señor Bretel.
La siguiente pregunta para el señor Elías Melendres. ¿Considera que los directores de la SUGEL solo reciben instrucciones de los gobiernos regionales y el Minedu? ¿Por qué ha dicho que no todos los docentes tienen título profesional? ¿Sucede eso en las instituciones públicas y privadas? Ante una posible entrega de las tabletas, el Minedu y los gobiernos regionales están dotando de conectividad para el uso de estos materiales de apoyo. Muchas gracias. Yo reconozco y saludo de verdad y así también asumo las propuestas alcanzadas por Luis y por Martín, y creo que todos tenemos que hacer una fuerza nacional, una fuerza regional y una fuerza local para que de una vez por todas nuestros recursos que se destinan al sector educación se descentralicen. Si no tenemos recursos adecuados en territorios pequeños, seguramente no vamos a lograr las ansiadas metas, la ansiada visión, los ansiados propósitos del proyecto educativo nacional al 2036. Con relación a las preguntas, no es que hagamos caso o que los gobiernos regionales hagan las instrucciones. Creo que en una política centralista del Ministerio de Educación, las instrucciones vienen desde el Ministerio de Educación y dejan a veces pocos espacios a los territorios para poder de repente generar, orientar como las estrategias que yo compartí con ustedes, porque no tenemos recursos. El ministerio decide qué intervenciones van a cada territorio. Las redes educativas rurales, la jornada escolar completa, el acompañamiento pedagógico intercultural, los centros rurales en formación en alternancia, la residencia estudiantil, no están generalizadas en el 100% del país. Son algunas intervenciones que, saltando incluso, digamos, competencias y responsabilidades de los gobiernos regionales desde las gerencias o direcciones regionales de educación, los actores responsables van de frente incluso a las propias instituciones educativas. Ahí es algo que tenemos que corregir. Ese centralismo que está haciendo daño desde el Ministerio de Educación, incluso rebasando sus propias competencias en sus territorios. Con respecto a los docentes, con título y sin título, hay territorios vulnerables como Paruro, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, etcétera, etcétera, que son provincias en la región del Cusco, que tenemos instituciones educativas vulnerables y que la aspiración del docente con título pedagógico vaya a laborar a esos ámbitos, todavía hoy no se está dando, digamos, de manera real. Hay seguramente hoy mucho por trabajar en formar docentes que puedan responder a esas características de esos contextos, digamos, interculturales, de lenguas originarias, ¿no es cierto? Y las exigencias de los marcos normativos que exigen que estos docentes tienen que tener registro, deben estar registrados en el dominio de lenguas a nivel nacional. No las hay. Entonces, para nosotros en territorios más pequeños es complicado conseguir docentes que tengan esos requisitos. Y por ende, hoy, con este marco del Decreto Supremo 015 para la contratación de docentes, nosotros incluso hemos pasado la experiencia de no contratar con el ranking de la Prueba Única Nacional. Hoy estamos contratando con el ranking de la evaluación de expedientes, donde hay plazas de docentes que no hay, pues, digamos, la oferta necesaria de titulados en esas especialidades y puedan cubrir esa demanda que nosotros obviamente tenemos en nuestros ámbitos. Y ahí
hay que seguir avanzando en tener entidades de formación docente inicial que puedan tener esta orientación del enfoque de educación intercultural bilingüe y que estos puedan asumir la responsabilidad de orientar estos procesos de aprendizaje. Y finalmente, a Paruro le han dotado o está teniendo en el futuro una posible dotación de 4.463 tablets. Al momento han llegado 536 tablets. Estamos hablando de un poco más del 10%. Y de estas, con datos de conectividad, han llegado seguramente en un número de 120 tablets aproximadamente. Y hoy hay una gran dificultad de acceder a los datos, incluso en las tablets que ya están distribuidas. Y por ende acá hay una brecha por resolver. Y seguramente hay niveles, ¿no es cierto?, de gobierno que deberíamos preocuparnos en darle esas condiciones para acceder a los datos, puesto de que es cierto, las tablets puedan funcionar offline, pero obviamente hay datos activos en Internet que permiten actualizar seguramente los contenidos y que los estudiantes puedan acceder a esos aprendizajes y los docentes puedan hacer el acompañamiento correspondiente. Y aquí hay un trabajo inter y multidisciplinario que hacer. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe jugar un rol muy importante. Primero, en reparar todas las antenas que tenemos en los ámbitos rurales. Dos, en dotar de servicio de datos, línea telefónica de celular, conectividad, y los municipios, ya voy terminando con esto. Tenemos un compromiso este 22 de febrero de poder responsabilizarnos de esos ámbitos donde llegarán las tablets y no tendrán datos, para que nuestros estudiantes puedan obviamente estar dentro del mundo global y puedan aprender esos aprendizajes que son necesarios para su desarrollo. Muchas gracias. A usted, señor Melendres. A continuación, las preguntas para el señor Martín Vegas. ¿Considera que para llegar al 6% del PBI en educación hay que aumentar los impuestos? ¿Cómo sería en el caso del Perú, donde el 70% de los trabajadores son informales y no tributan? ¿Considera que se debe eliminar la burocracia del Minedo y órganos intermedios? Los egresados de la educación básica, cuando egresan, no pueden rendir un examen de admisión y tienen que prepararse en una academia para que puedan recién postular a una universidad o instituto, 1 o 2 años, y eso es un gran negocio. Señor Vega. Muy bien, son 3 preguntas y voy a dar respuestas que nos ayuden a reflexionar y no quedarnos en lo que se llama el sentido común de que tiene razón en todo lo que nos ha planteado acá, nos han planteado en las preguntas. En primer lugar, en esta articulación entre secundaria y universidad. Sí, es probable que haya un nivel de preparación o de formación insuficiente en la secundaria respecto a lo que se requiere en la educación superior. Pero también es verdad que los exámenes de ingreso en las universidades públicas son del año 1800 más o menos, ¿no? O sea, te preguntan memoria, memoria, memoria y memoria, y no tienen ningún efecto predictor sobre el éxito de esos estudiantes en su educación superior, ni recogen todos los enfoques más modernos de la educación. Entonces, la brecha es mutua. O sea, hay problemas en la secundaria, ha sido, como ha dicho también Luis Bretel, el nivel más abandonado, donde menos se ha trabajado, pero también las universidades, como les digo, están más o menos en el siglo XIX, en los años 1800, en sus exámenes de ingreso. Y eso tiene que ver, como también dijo Luis Bretel, con que se genera todo el negocio de academias, de pres, etcétera, que dan de vivir a los profesores universitarios y a los que están en las academias. Entonces, el tema en educación siempre hay que mirarlo de varios ángulos, ¿no?
Respecto a la pregunta sobre la tributación, pues sí, hay que pagar más impuestos. Yo no soy tributarista ni soy congresista, así que no tengo las respuestas a cómo se hace ese pago, pero en un Perú informal, aún en un Perú informal, se requiere buscar un mecanismo y la educación puede ser el gran canal, porque si yo veo que la posibilidad de que mis hijos tengan una buena educación no pasa por pagar un colegio precario privado de 200 o 300 soles, sino que recibo un buen servicio, digo, bueno, busco mecanismos para aportar en impuestos. Y el otro lado es efectivamente el de la evasión tributaria, la elusión tributaria, exoneraciones, etcétera, que hacen que muchas veces quienes más tienen no paguen. No basta, creo yo, no va a bastar solamente este pago de quienes más tienen, aunque sí hay un estudio que ha realizado una organización Oxfam, América Latina, que hace un ranking de cómo es la tributación de quienes más tienen en América Latina, y el Perú está un poco atrás. Yo lo revisé, pero no se los he compartido porque estaban actualizando datos un poco los tenían de hacia el año 2015, 2016, había que actualizar. Pero sí, no hay país que invierta 6% del PBI con 4%, 14% de recaudación tributaria. No existe. No vamos a poder lograr esa magia. Tenemos que aceptar que tenemos que combinar estas acciones para que podamos llegar al puerto que necesitamos. Esas serían mis respuestas, señor Gallego. Ok. Muchísimas gracias, señor Vega. Habiendo culminado la rueda de preguntas, señoras y señores, a continuación escucharemos a la señora congresista Matilde Fernández Flores, que nos brindará sus comentarios respecto de la conferencia ofrecida el día de hoy. Adelante, señora congresista. Bueno, muchísimas gracias por el espacio que me dan, señores de la Oficina de Participación Ciudadana. Agradecerles por el excelente trabajo que hacen, porque esto es una de las formas de llegar a la población, y en este caso por el tema de educación, un tema bastante importante en nuestro país, y el Congreso siempre apostaremos por el tiempo, por el espacio que nos queda. Siempre vamos a apostar por tres temas fundamentales, pilares fundamentales de la sociedad, el cual es la educación, la salud y la agricultura ligada a la seguridad alimentaria. Son tres pilares fundamentales, reitero, que no debemos olvidar. Hemos tenido esta tarde la ponencia del señor Luis Adrián Bretel Vivus, del señor Elías Melendres Velasco, el señor José Martín Vegas Torres, personas con gran experiencia en temas de educación. Han enfocado temas desde la infraestructura, el tema de docentes, los materiales didácticos. Ahora que estamos en tema de pandemias, también abordaron el tema de los tablets. Felizmente yo ya tengo la cantidad de tablets que ha llegado a cada UGEL, y principalmente en esta semana de representación que voy a estar en la ciudad del Cusco, voy a poder visitar a nuestros diferentes UGELs ubicados en las provincias de nuestra región Cusco, sin desmerecer también el hecho de visitar prontamente a las demás regiones, porque nuestra labor de congresistas nos permite movilizarnos y cumplir una buena labor de fiscalización. Por lo demás, quiero agradecer por el espacio que se han dado a todos los participantes en la plataforma. Son horas de trabajo que han tenido, pero con un solo propósito, de apostar por mejorar la educación en nuestro país. A los ponentes, dando a conocer su experiencia, sus conocimientos, que eso también redundará enormemente en la gestión que tienen que hacer nuestros directores de los UGELs, nuestros directores de instituciones educativas. Y por lo demás, hermanos, agradecerles de todo corazón por ese espacio que se da. Seguramente van a haber otras oportunidades donde nos tengamos que ver personalmente y poder trabajar de la mano por la educación de todo nuestro país. Nuestros niños, niñas que están en formación, tenemos que saber trabajar con ellos. Igualmente nuestros adolescentes, nuestros jóvenes,
y entender que la educación no solamente es obligación del profesor, sino más que todo es un trinomio que vamos formando ahí. Nuestros docentes, nuestros padres de familia, nuestros estudiantes y la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias por el espacio, hermanos, por haber conducido este programa bastante importante, por la experiencia que han volcado nuestros especialistas y la participación de la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Da gracias a usted, señora congresista. Estimados participantes, les invitamos a escuchar las palabras del cierre del evento a cargo del señor jefe del área de educación, señor Jimmy Reinaga Alvarado. Muy buenas noches a todos los participantes, en especial a la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, la doctora Matilde Fernández Flores, y a cada uno de nuestros expositores. Efectivamente ha llegado la hora de realizar la clausura y quiero comenzar por señalar lo que reiteraba la congresista, nuestra tercera vicepresidenta, que este es el foro que reúne a las mentes más esclarecidas para tratar el reto de la inversión en educación del 6% del PBI. A ella quiero agradecerle por su constante apoyo en las actividades de la Oficina de Participación Ciudadana, así como por su constante preocupación por la educación del Perú, como lo señaló en su ponencia. A cada uno de los expositores quisiera señalar una breve reseña de las intervenciones de cada uno de ellos a fin de redondear los puntos centrales entre los cuales se ha desarrollado su exposición. En primer lugar, al doctor Luis Adrián Bretel Dibus, docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Él comenzó por señalar que efectivamente en los últimos años se ha devuelto más o menos 3.000 millones de soles, teniendo un presupuesto del 3.7% para la educación. Se manifestó la pregunta, ¿y cuánto se devolverá con un presupuesto del 6%? El hecho concreto es que no se ha tenido la capacidad para gastar y para cubrir estas brechas. El proyecto educativo nacional 2006-2021 señaló pues, que no era un proyecto completo, pues adolecía de estrategias, indicadores, metas concretas para alcanzar año a año. En teoría, el proyecto educativo nacional 2021-2026 se espera pues que se convierta en un verdadero proyecto, con costos, con estrategias, metas concretas, alcanzar año a año. Actualmente, en teoría, se cuenta con diagnósticos, lineamientos y nada más. La idea es convertir el documento de poesía en un proyecto nacional pragmático y real. Además, señaló que por primera vez se comienza a pensar más allá de la educación básica, sino también en la educación superior. Y identificó 3 problemas centrales, siendo uno de ellos el más importante. Comenzó por señalar que existe problema en infraestructura, en tecnología y materiales, y el más complejo, el problema con los docentes, que no necesariamente tiene que ver con sus niveles de vida, sus niveles salariales, sino fundamentalmente con su capacitación. En este sentido, el Estado no gasta lo que debería gastar en capacitación de docentes, especialmente los docentes de los lugares más alejados o de mayor necesidad. En este sentido, señaló que la idea es revalorizar la carrera docente y en la nueva ley se ha contemplado la educación superior y la educación universitaria como parte del proyecto educativo. En este sentido, es necesario repensar el rol de la educación superior. Por su parte, el expositor Elías Meléndez Velasco, director de la UGEL Cusco, nos señaló, hizo su intervención desde una perspectiva más territorial, señalando cuáles son sus implicancias y los impactos del incremento de la inversión en educación. En este sentido, señaló que en la distribución de los recursos es el poder central, el poder ejecutivo, frente a las instancias regionales y locales, las que aglutinan o utilizan la mayor cantidad de recursos. En este sentido, se deben priorizar la educación o la inversión en infraestructura, pero teniendo en cuenta las particularidades de cada región del país, señalando así
que, por ejemplo, en la infraestructura rural se deberían tener modelos propios como las vías escolares con todas sus prestaciones. Además, señaló que se tiene que fortalecer las capacidades de los directivos y de los docentes. Se tiene que dotar de conectividad a los estudiantes, así como a sus profesores. Se debe trabajar en el reconocimiento de la comunidad educativa y se debe trabajar en la cooperación institucional, tanto en medio ambiente, salud, tecnología y otros aspectos. Y finalmente, el expositor José Martín Vegas Torres, abogado y máster en educación, coordinador del programa Horizontes de Educación Secundaria Rural implementado desde la UNESCO, nos señaló o nos identificó que primero se planteó la pregunta, ¿por qué tantas buenas ideas no prosperan? En este sentido, propuso 4 retos para destrabar la inversión en educación, que finalmente en su última diapositiva las resumió y que me hizo más fácil el trabajo. Primero, reforma tributaria, para aumentar la presión tributaria y no tener que recortar los ingresos de otros sectores. Y además, donde todos tributen, sin exoneraciones o sin contemplación. No se sabe, segundo reto, no se sabe cuánto cuesta una educación en el Perú, a fin de identificar las brechas. En este sentido, se debe costear, teniendo en cuenta la realidad geográfica. El Perú tiene resultados educativos. La OCDE recomienda tener una inversión aproximadamente $5.000 por alumno en promedio. Y en tercer punto, nos señaló la importancia de alinear los resultados con los recursos para asegurar que el incremento del presupuesto esté bien dirigido y así poder medir los avances. Implica el uso de indicadores a fin de optimizar el uso de los recursos. Y finalmente nos propuso asignar los recursos de manera descentralizada, presupuestos por resultados con carácter regional, donde el bono demográfico puede potenciar los servicios educativos. Espero haber recogido los aspectos más centrales, más resaltantes de su exposición, a fin de hacer un resumen para nuestros ciudadanos que nos acompañan en todos los eventos. Finalmente, pues, señores expositores, ciudadanos en general, les vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento desde Participación Ciudadana, desde la jefatura de la oficina a cargo del doctor Reinaldo Vargas, quien hizo las palabras de saludo, así como a la tercera vicepresidencia que nos viene acompañando en los sucesivos eventos, y a cada uno de ustedes por habernos dedicado sus sabias experiencias, sus conocimientos para poder ilustrar a los ciudadanos que nos acompañan cada martes para tratar estos temas de interés nacional que no solamente empoderan a la ciudadanía, sino también generan posibilidades de hacer un Perú mejor. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Damos las gracias al señor Reinaga y como parte final del programa, estimados participantes, les invitamos a abrir sus cámaras para tomarnos las fotografías del recuerdo.